¿Qué tal ahí? Esta es la forma de aprender inglés, de practicar inglés de verdad. Como lo he dicho varias veces, del español al inglés es la mejor forma. Vamos a ir viendo frases cotidianas, pero que pueden ser un poco difíciles de pensarlas. Vamos a hacer un ejercicio con eso. Para los del nivel muy básico voy a ir explicando casi todo, así que los que están un poco avanzados no se desesperen, que para todos hay. Una frase simple de la vida diaria. En verdad no estoy de humor para hacer nada. Pero podría ser un poquito difícil para los que están empezando. Y vamos a ver cómo se interpreta esto y no traducirlo literalmente. Entonces vamos a ir explicando, no traducir la palabra al comienzo en y después verdad, ese tipo de cosas. Vamos a pensarlo cómo se diría desde la perspectiva del idioma inglés. Una palabra que es muy común en inglés es really, que suena como realmente, literalmente, pero se usa más como en verdad o de verdad. Aquí estamos hablando en primera persona, no estoy, o sea, yo no estoy. Entonces tendríamos que pensar primero en un pronombre, en el pronombre yo no estoy de humor para hacer nada, en verdad. En español es más flexible, podemos cambiar el orden de todo esto, pero en inglés generalmente empezamos por el pronombre y pensamos en yo es I. Entonces vamos a empezar por ahí y no con la palabra en. Después yo no estoy. Y saben que estar, el verbo estar es to be, to be. Entonces yo no estoy. Si le quitamos el no y ponemos estoy para hacerlo más fácil es I am. Ahora con el no sería I am not. O sea, I am not. O simplemente la contracción con I'm sería más fácil aún. Entonces empezamos por ahí, I am not, no estoy. Pero ahora tenemos en verdad, el énfasis de que no estoy de humor para nada. Entonces podemos utilizar la palabra really, como dije. Entonces el really iría en medio de este am y not, aquí. Entonces vamos a eliminar eso y vamos a escribirlo con la contracción I'm, después really. Entonces ya tenemos ahí la primera parte, I'm really not. Entonces estamos como deconstruyendo un poco esto del español hacia el inglés, y después que lo tengamos en inglés tratemos de memorizar esa forma que se va a repetir en muchas otras cosas más. Es la estructura típica del inglés, entonces por eso digo, del español es mejor. Entonces tenemos I'm really not y después de humor. Acá también no podemos traducir la palabra de y después la palabra humor, porque no funciona así. En inglés esta forma es también un estándar que se le dice in the mood, que sería literalmente como en el humor, pero es de humor. In the mood. Entonces esa es la forma que hay que memorizar. Después sigue para hacer nada. Y para hacer, acá tenemos el infinitivo hacer, es to do. To do. Y cuando está acompañado con el para, cualquier otro verbo que no sea hacer, por ejemplo, para decir, para comer, para lo que sea, y el infinitivo es hacer, decir, comer, salir, etc., va a ser solamente to y el verbo. Entonces, to y el infinitivo es to do. Entonces eso es para hacer. Después nada es anything. También aquí hay que tener cuidado con los que empiezan, que literalmente si pensamos en la palabra nada sería como nothing, como esta de aquí. Nothing es nada. Pero y anything le podríamos pensar como alguna cosa, algo, cualquier cosa. Pero en este caso tenemos que escribir anything porque ya tenemos una negación aquí que es not. Entonces no podemos decir I'm really not in the mood to do nothing, porque es como doble negación y no se dice así. Se dice anything cuando ya hay una negación por ahí.
Bueno, entonces ya hemos deconstruido esta frasecita simple que se volvió un poco compleja, pero una vez que entiendan su forma, su estructura, va a ser más fácil después. Vamos a ir con otra frase simple para deconstruirla y hacerla pedacitos después. Empezamos con el español como siempre. Creo que ese edificio tiene como 10 años de construido. También es una frase de una conversación normal, nada técnico ni científico. Y vamos a deconstruir esto. Aquí al comienzo tenemos un poquito más fácil porque empezamos ya con creo, que es, pensamos en el pronombre, es yo creo. Ya saben, en español a veces no es necesario escribir yo, en inglés sí. Entonces, pronombre siempre. Yo creo se usa como yo pienso también, o sea, I think. Es lo más común. Think. I believe también es yo creo. Yo creer es to believe, pero este es muy común, I think. Y después, que ese edificio tiene como 10 años. Vemos que sigue la palabra que a veces se puede traducir y a veces no. En preguntas siempre se traduce, pero en una oración, en medio, cuando su traducción es that, a veces se traduce y a veces no, no es necesario. Y que significa that, la palabra that también es en español eso o esa. Entonces, tiene varios significados, como ven. En este caso no lo traducimos, aunque parece que lo estamos traduciendo, pero no, estamos hablando de ese, that, que también es eso y esa o ese. Curioso que encontramos aquí dos palabras que ese significa lo mismo, that. Podríamos escribir otra vez that, I think that, creo que ese. Vamos a dejarlo ahí. Solamente pensando que este that es ese edificio, that building. Y después acá viene una cosa muy del español, que es tener en edad o en tiempo. Tiene como 10 años. En inglés nunca va a ser tener. No vamos a usar el verbo to have porque no es así. No se usa eso para los años. Y tenemos que pensar en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? Es como cuando uno habla de la edad y uno dice, ella tiene 20 años. En inglés es, she is 20 years old. She is. Entonces el verbo to be is, o podría ser are. Entonces podría ser todos estos, ¿no? Is, are o am. Entonces aquí tendría que ser is. Es porque estamos hablando de una cosa. It is, the building es una cosa, sería como it is. Pero estamos hablando de algo pasado, tiene como 10 años de construido aquí, de haber sido construido. Lo más conveniente es usar el pasado de is was. Y después fue construido, was built. Este es el pasado. Built. Y después vemos el resto como 10 años. Entonces el cómo es como like 10 years ago. I think that building was built like 10 years ago. Entonces esa es la forma de pensarlo en inglés. Memorícense esa estructura porque es como se debe decir. Es como pensarlo en inglés sería enfocarnos en una forma tal vez más formal, ¿no? La traducción literal de esto podría ser, creo que este edificio fue construido como 10 años atrás o hace como 10 años. En lugar de creo que ese edificio tiene como 10 años de construido o de haber sido construido. Esta es una forma bastante informal, la primera, pero es como uno normalmente puede pensarlo. Entonces, al pensarlo en inglés tenemos ya que pensar en otra forma, no la estructura del español. Una frase ahora sí que es mucho más típica
Aún están dando esa película en el cine, una cosa muy cotidiana, pero que puede resultar imposible casi para los que están empezando, porque no se puede traducir esto casi nada, literalmente. Aún es como still, están, no es el verbo to be, pero bueno, no va a funcionar si lo traducimos literalmente. Entonces empezamos con el pronombre como siempre, pero ¿pronombre de qué si no hay nadie aquí? Pensemos en inglés. Primero, dando es de dar, no tiene nada que ver en inglés, no se usa esto para películas, lo que se usa es to show, el verbo presentar, enseñar, mostrar, to show, aquí. El verbo, o sea, showing sería showing. Entonces, showing, esa película, te tenemos por ahí una pista que es showing, pero tenemos que hablar como en tercera persona y vamos a poner el pronombre ellos. Ellos están aún. Ahora podemos usar el aún. Tenemos que poner el verbo que sigue es de ellos, que es estar o están, they are. Y ahora sí el aún, they are still. Ahora sí vemos dando, que sería showing. Y después viene esa película, esa es that. Y después movie, película. Después en el cine. En el cine una forma común de decir eso es in theaters. In theaters. They are still showing that movie in theaters. Ellos están aún presentando esa película en los cines. Eso sería literalmente. Pero es así como se usa. También podríamos decir en lugar de dando, pasando. Aún están o todavía están pasando esa película en el cine. Entonces, esta es la forma de decir algo tal vez más informal. Podríamos empezar con la película, esa película, that movie is still, está aún in theaters, o in the movies también podríamos decir. In the movies es otra forma. Esta, la más correcta, como se debe decir. Entonces ya saben, cuando quieran hablar de películas o de cosas que estén pasando, dando en el cine o incluso en la televisión, se habla de showing. Visiten nuestro website también, inglesrelax.com, donde tenemos varios métodos, y también en la parte del posts, la sección posts de nuestro website, también ponemos artículos y cosas de los videos. También, como les digo, hay métodos para descargar ebooks, como frases para aprender o frases para entender inglés, que es un ebook con diferentes niveles de conversación en diferentes tiempos, en un formato muy moderno y fácil. Y viene con audio también, frases así de la vida diaria. No se olviden de dejar un like si esto les ayudó, y nos vemos la próxima vez.